Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar. Vamos a empezar hablando brevemente del VKH. Sabemos que esta es una enfermedad, pues, de carácter autoinmune que afecta con mayor frecuencia a los tejidos que son ricos en melanina. Vamos a ver que va a estar presente sobre todo en pacientes asiáticos, nativos americanos e hispanos. Y en el centro en donde yo me formé, era la causa aproximadamente del 6% de todos los ingresos de uveitis. Como bien sabemos, lo vamos a ver entre las mujeres de 20 a 50 años. Y como ustedes bien saben, pues se va a caracterizar por tener diversas fases. La primera fase es la fase prodrómica y luego vamos a pasar a una fase uveítica en donde vamos a ver clásicamente estos focos de coroiditis que de forma pues secundaria pueden afectar estructuras adyacentes como el nervio óptico y la retina y que van a culminar con este desprendimiento de retina seroso bilateral. Algunos pacientes pueden entrar en una fase convaleciente, en donde clásicamente vamos a ver estas lesiones hipopigmentadas, sobre todo en la piel palpebral y en la piel de la región sacra. Y estos pacientes que o no recibieron una terapia adecuada en la ventana de oportunidad o que no tienen un adecuado seguimiento, pues van a desarrollar cambios en el segmento posterior, como son el fondo en sunset glow y la fibrosis retiniana, subretiniana. Entonces, algunos pacientes pueden entrar también en una etapa crónica recurrente que se va a presentar como una uveitis anterior granulomatosa, pero ya se ha descrito principalmente por Herbert que hay algunos pacientes que pueden presentar recurrencias subclínicas. Estas recurrencias se van a diagnosticar con herramientas de imagen, principalmente la angiografía con verdindocianina, en donde clásicamente vamos a ver estos puntos hipofluorescentes y por el EDI-OCT, en donde podemos ver un aumento del grosor coroideo subfoveal. Entonces, el presente estudio nace de la observación de algunos pacientes que se presentaban a la consulta con un aumento del grosor coroideo subfoveal sin tener datos francos de actividad por estudio de verdindocianina y viceversa, pacientes que tenían grosores coroideos conservados, pero que en el estudio de verdindocianina sí tenían datos francos de actividad por este estudio. Entonces, de aquí nace nuestra pregunta de investigación, que es si existe una asociación entre ambos estudios para identificar a pacientes con BKH, sobre todo en fase convaleciente o crónica, que pudieran tener inflamación subclínica. El objetivo del estudio fue buscar la asociación entre el verdinocianina, considerado como el estándar de oro, y el EDI-OCT para definir actividad en estos pacientes antes mencionados. Este fue un estudio retrospectivo y descriptivo que se hizo en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Incluimos a pacientes con BKH en fase convaleciente que tuvieran por lo menos una medida de su grosor coroideo subfoveal y que en la misma consulta tuvieran un estudio de verde indocianina. El verde indocianina fue analizado mediante este esquema de puntuación descrito en 2010, el ASUWOG, en donde se incluyen los principales hallazgos en este estudio. El estudio fue evaluado por dos subbiólogos expertos que estaban sesgados al grosor coroideo subfoveal y nosotros definimos actividad con una puntuación de 1 o mayor en esta escala. Ahora, el grosor coroideo se midió mediante el caliper en el equipo Spectrali, era la distancia que había entre esta línea hiperrefléctica que corresponde a la unión entre el EPR y la Bruch y la interfaz esclerocoroidea. Nosotros definimos actividad a un grosor coroideo mayor a 311 micras, según lo que está descrito en población latina. Ahora, buscamos una asociación entre el grosor coroideo subfoveal y la celularidad en cámara anterior, la presencia de fondo en sunset glow, la presencia de fibrosis retiniana y la puntuación por verdindocianina. Asimismo, buscamos la asociación entre la puntuación por verdindocianina con la celularidad en cámara anterior y la actividad definida por EDI. Y finalmente, y lo más importante, es que buscamos la asociación que hubiera entre una actividad definida por EDI y una actividad definida por verdindocianina. Entonces, nosotros incluimos 45 ojos de 24 pacientes. El tiempo de evolución promedio fue de 31 meses. La mayoría de nuestros pacientes fueron mujeres, como era de esperarse, y es importante mencionar que la mayoría de nuestros pacientes, hasta 83%, recibieron en fase uveítica bolos de metilprednisolona, con 95% con tratamiento inmunosupresor a lo largo de la evolución.
De estos pacientes, solamente 4 ojos presentaban actividad clínica y solamente 5 ojos tuvieron fibrosis subretiniana. Ahora, el grosor coroideo subfoveal, este promedio, fue de 362 micras. El 55% de nuestros pacientes tenían un grosor coroideo mayor de 311 micras y es importante mencionar que también el 55.5% desarrollaron fondo en Sunset Glow. Existió una diferencia estadísticamente significativa en el grosor coroideo subfoveal en los pacientes que tenían fondo en Sunset Glow de aquellos que no lo desarrollaron, con los pacientes con fondo con un grosor coroideo mucho más delgado que los pacientes que no presentaban fondo en Sunset Glow. Ahora, el análisis de concordancia para la valoración del verde entre los dos examinadores arrojó una capa de 0.43, que es catalogada como moderada, y el coeficiente de correlación intraclase fue de 0.62, catalogada como bueno. De todas las variables analizadas, las que fueron estadísticamente significativas son las siguientes. La primera es que sí existió una relación negativa débil entre la presencia de fondo en Sunset Glow y el grosor coroideo subfoveal, lo que sugiere que a menor grosor coroideo, la presencia de fondo en Sunset Glow tiende a ser más probable. Ahora, por otro lado, la correlación entre la puntuación de la actividad mediante el verde indiocelina y el número de cruces en cámara anterior tuvo una relación positiva moderada, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, lo que indica que a mayor inflamación del segmento anterior, mayor probabilidad de una alta puntuación o mayor puntuación en el verde indiocelina. Ahora, realizamos chi cuadrada para evaluar la asociación entre la actividad definida por EDI y la actividad por verde, encontrando este resultado no estadísticamente significativo. Por lo tanto, bajo el número de pacientes y las características de este estudio, podemos decir que no existe una asociación estadísticamente significativa entre ambos estudios, sobre todo para definir actividad subclínica en pacientes con BKH en fase convaleciente. Ahora, esto difiere de algunos estudios publicados anteriormente. Este primer estudio aquí es del 2024. Este grupo de estudio sí encontró una asociación entre ambos estudios, encontrando que un aumento del grosor coroideo mayor de 100 micras equivalía o llevaba a un aumento de la puntuación del verde indocianina de 2.6 puntos. Importante mencionarles que este estudio está hecho en pacientes, en su mayoría en una fase postaguda, que ellos le llaman fase postaguda, a el periodo inmediato después del desprendimiento de retina seroso. Ahora, el segundo estudio que les pongo acá es un estudio publicado en 2017. Este sí es un estudio que tiene a pacientes en fase crónica o convaleciente. Ellos sí encontraron una asociación positiva entre ambos estudios, observando que a menor grosor coroideo, menor probabilidad de tener una puntuación alta en el verde indocianina. Ahora, ya está bien establecido que todos estos pacientes necesitan tratamiento agresivo, necesitan terapia que se combine esteroides e inmunosupresores para no desarrollar enfermedad crónica recurrente. Por tal motivo, pues es sorpresivo encontrar que nuestros pacientes, más de la mitad de ellos desarrollaron fondo en Sunset Glow, cuando la mayoría recibió un tratamiento agresivo desde el inicio o desde el diagnóstico. Lo que nos hace preguntar si estamos llegando al diagnóstico temprano y si estamos dándoles un adecuado seguimiento. Ahora, las limitaciones del presente estudio tienen que ver con su carácter retrospectivo. No excluimos a pacientes con ejes axiales extremos y sabemos que esto puede alterar un poquito el grosor coroideo subfoveal, y solo tomamos la medida del grosor coroideo en un único punto. El primer estudio de Fadakar y colaboradores, el que les mostré de 2024, ellos hicieron como un cubo coroideo, por así ponerlo. Quizás esto pueda mejorar nuestro análisis. Y finalmente, hay que interpretar con discreción un aumento del grosor coroideo en los pacientes que no presenten signos de inflamación clínica. El EDI-OCT no es intercambiable al verde indocianina para identificar inflamación, sobre todo subclínica, en estos pacientes, y por tanto el verde indocianina sigue siendo el estándar de oro para identificar a los pacientes en fase crónica que puedan tener inflamación subclínica. Y bueno, finalmente nada más quiero agradecerle a mis maestros, sin ellos yo no estaría aquí con ustedes, y también a ustedes por prestarme su atención. Muchas gracias.